Seguro que todos hemos oído hablar de Sodoma y su destrucción. Es una de esas historias bíblicas que todo el mundo conoce. Fuego, azufre cayendo del cielo, una ciudad entera que desaparece del mapa. Un relato que, seamos sinceros, creemos entender a la perfección. Pero, ¿y si esa versión tan popular, la que todos no sabemos, en realidad se pierde de lo más importante? ¿Qué tal si el verdadero crimen de Sodoma fue algo mucho, pero mucho más profundo? Y sobre todo, algo que nos toca muy de cerca hoy en día. Ok, vamos a entrarle a esto. Para entender de qué va realmente este asunto, tenemos que hacer a un lado la versión simplificada y, pues, rascarle un poquito más para llegar a la raíz del problema. La idea que casi todo el mundo tiene en la cabeza es que Sodoma fue aniquilada por sus pecados sexuales. Vaya, se convirtió en el ejemplo por excelencia de la perversión moral. Pero esa en realidad es solo una pieza de un rompecabezas mucho, mucho más grande y complejo. Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Qué nos dicen los textos que han analizado esta historia por miles de años? Porque fíjense, cuando uno acude a esas fuentes, la narrativa da un giro de 180 grados. Y es justo al explorar esas fuentes que nos damos cuenta de que la verdadera causa del colapso de Sodoma no fue un acto aislado, sino toda una filosofía de vida basada en la crueldad. Miren, el Pirkei Avot, un texto fundamental de la ética judía, define esta filosofía. Y suena casi razonable, ¿no? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. El problema es que cuando una sociedad entera adopta este lema, se convierte en la justificación perfecta para la indiferencia total. Se anula la compasión, se borra la solidaridad, es la excusa ideal para no hacer absolutamente nada por nadie. Pero la cosa se pone peor. El Talmud revela que esto no era solo una actitud personal. No, Sodoma lo convirtió en ley, institucionalizó la crueldad, crearon un sistema legal donde ser bueno, donde tener compasión era literalmente un crimen. Ayudar al pobre, al extranjero, estaba prohibido por ley. Y para que nos demos una idea de hasta qué punto llegó esta perversión moral, el Midrash cuenta una historia que de verdad te hiela la sangre. Una joven fue ejecutada públicamente. Su delito no fue robar, no fue matar. Su crimen fue darle de comer a alguien que tenía hambre. La sociedad no solo era indiferente, era activamente hostil a la bondad. El gran comentarista Rashi lo resume de una forma magistral. El problema de Sodoma no fue un grupito de gente haciendo cosas malas. Fue un colapso total de la civilización. Un sistema social entero construido sobre el egoísmo más puro, donde la justicia se torció para proteger al fuerte y aplastar al compasivo. Ahora, desde una perspectiva un poco más mística, la Kabbalah lo explica como un desequilibrio cósmico. Imaginen una balanza. Sodoma era el dominio absoluto del juicio y el rigor, de la Geburá, pero sin una sola gota de misericordia o bondad, de Gesed, para equilibrarla. Y un mundo sin compasión, sin amor, inevitablemente se consume a sí mismo. Para entender mejor por qué Sodoma ya no tenía remedio, es increíblemente útil compararla con otra ciudad, también muy pecadora, pero que tuvo un destino completamente diferente. Nínive. A ver, que quede claro. Ambas ciudades eran un desastre, ¿eh? Corruptas, violentas, injustas. Pero aquí está la diferencia fundamental, el punto de quiebre. Sodoma era arrogante, se negaba a escuchar, había hecho de la crueldad su sistema operativo. Nínive, en cambio, a pesar de toda su corrupción, fue capaz de frenar, reconocer su error y, lo más importante, actuar para repararlo. La diferencia no estuvo en el pecado, sino en la respuesta a la advertencia. El camino que tomó Nínive es súper claro. Primero, escucharon, no se cerraron. Segundo, se hicieron responsables, admitieron su error. Y tercero, y esto es crucial, tomaron acciones concretas. No fueron solo palabras o rezos, fue un cambio real en cómo se comportaban. Devolvieron lo que habían robado, dejaron de oprimir a la gente. Ahí, justo ahí, es donde se marca toda la diferencia. Y bueno, aquí es donde llegamos al punto medular de todo esto. Porque esta no es solo una historia antigua para contar. Es en realidad una advertencia que resuena con una fuerza increíble en nuestros tiempos. Basta con mirar a nuestro alrededor. Cuando vemos esa indiferencia sistemática hacia los más vulnerables, cuando se deshumaniza al migrante o a quien piensa distinto, cuando los sistemas económicos parecen priorizar la ganancia por encima de cualquier ética, o cuando se glorifica ese individualismo extremo que nos dice lo único que importa soy yo, bueno, pues ese es el espíritu de Sodoma manifestándose hoy. Al final, toda esta historia nos pone frente a una elección fundamental. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos construir?
Y la tradición judía, afortunadamente, también nos ofrece un antídoto muy claro, basado en dos conceptos potentísimos: tikkun, que es la idea de rectificar, de reparar el mundo y a nosotros mismos, y tzedaká, que va mucho más allá de la caridad, es un acto de justicia, de acción concreta. Y esto no es pura filosofía, ¿eh? Se traduce en acciones muy, muy concretas. El antídoto a la indiferencia de Sodoma es la hospitalidad activa. El antídoto a su injusticia es la búsqueda de una justicia real, no solo legal. Y el antídoto a su violencia es un compromiso personal y también comunitario para acabar con la agresión en todas sus formas. No es teoría, es pura acción. Al final, la historia de Sodoma nos deja con esta pregunta. Una pregunta que no es para el pasado, sino para nosotros, aquí y ahora. Como individuos, como comunidad, como sociedad, ¿estamos construyendo muros basados en esa medida de Sodoma de lo mío es mío y punto? ¿O estamos abriendo puertas, siguiendo ese ejemplo de hospitalidad y de justicia de Abraham? La elección y, por supuesto, sus consecuencias son nuestras.